Hoy nos visita Espido Freire, escritora gallega con formación en filología inglesa y música. Debutó con la novela Irlanda en 1998 y ganó el Premio Planeta con Melocotones helados en 1999, siendo la ganadora más joven del premio. Ha publicado varias novelas, entre ellas Soria Moria, Llamadme Alejandra y De la melancolía, además de varios libros de cuentos y ensayos. Su obra aborda temas sociales, literarios y de salud mental. También escribe para público juvenil y ha trabajado como actriz y docente. Actualmente dirige el Máster de Creación Literaria en la Universidad Internacional de Valencia. Con ella hablaremos de Melocotones helados, una novela que nos habla de un pasado familiar lleno de secretos, del eco que dejan las ausencias y cómo los vínculos se reescriben, incluso a través del silencio. Bienvenida, Espido. Qué bien estar aquí. Sí, encantada de estar aquí para conocerte un poquito. Y quería empezar a hacerte unas preguntitas y, bueno, quería empezar preguntándote en qué momento tenías claro o supiste que querías ser escritora o querías dedicarte a la escritura. Es que este tipo de cosas se construyen de una forma progresiva y luego en la relectura del pasado es cuando dices en tal momento creo que, pero generalmente no es una revelación. En mi caso se fue construyendo primero porque era una niña muy lectora y que continuaba las historias en mi cabeza, como la mayoría, y que después pasaba a escribirlas. Se incorporó el que comencé a destacar en esas funciones y por lo tanto a obtener pequeños premios y reconocimientos. Empecé a ver que cada vez me gustaba más y que por lo tanto le dedicaba más tiempo. Y aunque no sabía de qué manera se podía llegar a ser escritora, el sueño estaba ahí. Y en torno a los 16 años, cuando ya estaba pensando en una dedicación profesional, estaba también en el mundo de la música, pero tenía que optar por la universidad o por otras cosas, me planteé que yo quería de una manera o de otra, antes o después, acabar ahí. Y ya me planteé el enfocar mis estudios hacia algo que me permitiera llegar a publicar. Pero pensé que sería un camino mucho más largo. Sabía que me tenía que formar, que tenía que escribir, que tenía que impresionar a los otros, que no iba a ser especialmente fácil, ¿no? Y durante la universidad estaba ya de manera activa en talleres literarios y talleres de lectura y la intención ya era, según acabara filología, trabajar en algo relacionado con la edición o trabajar con algo relacionado con la escritura. Y por puro azar, mi manuscrito llegó a una agente y todo se desencadenó, pero yo estaba preparada para que fuera un camino largo, aunque se hubiera iniciado en la adolescencia o la preadolescencia. Casi todos los autores, de todas maneras, hemos llevado un camino similar. La adolescencia es la clave. ¿Qué consejo le darías a las jóvenes escritoras que están ahora empezando a hacer sus primeras obras, están empezando a formarse como escritoras? Precisamente ese, que se formen, porque en la mayor parte de los casos lo que encuentro es, y es comprensible, una gran hambre por escribir y una gran ambición por publicar. Y simpatizo enormemente con ello. Pero si desean tener un recorrido, si desean que haya una voz, no basta el ego, no basta únicamente las ganas. Necesitamos algo que en los sistemas educativos contemporáneos se ha perdido, que es una buena formación en humanidades, no solamente en literatura, también en historia, también en filosofía. Les pongo frente a situaciones y frente a procesos que son aburridos, y lo sé que son aburridos, pero no tienen por qué ser mortalmente aburridos. Es decir, cada una va encontrando una vía de conocimiento para formarse que no sea la convencional, que no sea la del aula. Pero es imprescindible que lean y que sepan en qué tradición se enclavan. Es muy importante que desarrollen hasta el extremo la delicadeza de la expresión, la sutilidad de los distintos matices, que conozcan bien cómo funciona la gramática, que mejoren los distintos niveles de vocabulario, que no se dejen llevar por moda, sino que desarrollen cuál es su propia identidad frente a ellas, incluso aunque trabajen subgénero, me da igual, ¿no? Yo también he escrito subgénero. Y frente a ello, que defiendan aquello en lo que creen, y para ello tienen que descubrir qué es lo que creen. Es muy fácil, en un momento en el que está muy de moda,
comparado con cuando yo comencé el ser escritora. Es muy fácil en un momento en el que hay muchas plataformas, muchos accesos de publicación que no existían hace 25 años, lanzarse a la nada. Y no es una buena, y créanme, porque he visto ya varias generaciones de autores, no es lo más conveniente. La precocidad que acompaña a muchos escritores a la hora de escribir no tiene por qué estar seguida inmediatamente por la publicación. Y sé de lo que hablo. Ya. Es decir, Tiene que haber esta formación. cuanta mayor madurez, mejor va a funcionar ese escritor, esa escritora. En el caso de las escritoras tenemos todavía retos importantes. Uno de ellos es el físico, otro de ellos es el juicio barato y fácil acerca de qué es lo que hacemos y qué es lo que decimos. Y son obstáculos que todavía no se han superado. Tienen que estar bien preparadas en todos los aspectos. Y emocionalmente tampoco les viene mal el que se eche de vez en cuando una mirada y que tengan en cuenta que gran parte de la visión del escritor o de la escritora inspirado, desorientado, infeliz, solo va a conseguir eso, que sean desorientados e infelices. O sea, que se construyan también como personas. Y para terminar, dime un objeto que sea especial para ti. ¿Puede estar relacionado o no con la escritura? Podría haber traído muchos, porque a veces traigo algún objeto vinculado con mis padres o vinculado con el inicio de mi carrera, pero últimamente me he dado cuenta de que empleo uno, que es una simple goma de pelo, parece aparentemente una tontería, pero cuando escribo generalmente tengo dos gestos. Tengo una goma del pelo recogiéndome el pelo para que no se me vaya hacia adelante, y otra que es esta. Entonces, en el momento en el que me distraigo, hay algo que aprendí que fue el tirón rápido para volver otra vez a la idea, ¿no? Porque me doy cuenta que si no, sobre todo después del coronavirus, después del confinamiento y la pandemia, en que la primera vez que estuve enferma me generó mucha niebla mental, aunque creo que ya lo he recuperado y que no fueron unos meses muy tremendos, y la costumbre que cogí fue cuando mi mente divagaba, un pequeño golpecito. Entonces, me sigue la gata de vez en cuando juega también con la goma de pelo, o sea que está totalmente integrada, pero me viene muy bien para devolverme a la realidad. La realidad no está ahí, la realidad está aquí. Existen muchos modos de matar a una persona y escapar sin culpa. Es fácil deslizar una seta venenosa entre un plato de inofensivos hongos. Con los ancianos y los niños, fingir una confusión con los medicamentos no ofrece problemas. Se puede conseguir un coche y, tras atropellar a la víctima, darse a la fuga. Si se cuenta con tiempo y crueldad, es posible seducirla con engaños, asesinarla mediante puñal o bala en un lugar tranquilo y deshacerse luego del cadáver. Cuando no se desean manchas en las manos propias, no hay más que salir a la calle y sobornar a alguien con menos escrúpulos y menos dinero. Existen sofisticados métodos químicos, brujería, envenenamientos progresivos, palizas por sorpresa o falsos atracos que finalizan en tragedias. Espido, muchísimas gracias por quedarte un ratito más en casa. Un placer. Además, hace un ratito estaba leyendo las primeras páginas de Melocotones helados. Leía las primeras para que los oyentes se sitúen. Ya me lo he acabado y la verdad es que me ha enganchado muchísimo. Pero además, quería empezar resaltando que es una novela con la que ganaste en el año 99 Premio Planeta. ¿Con 25 años tenías? Creo que eres la persona que más joven ha ganado el Premio Planeta. ¿Cómo viviste eso con esta edad, un reconocimiento de este calibre? Bueno, el Planeta, que es un premio muy conocido y que es un premio que a quienes no tenemos una larga carrera o a quienes no teníamos, porque hace ya muchos años que no se produce ese fenómeno, nos proyecta inmediatamente a la vida pública, es el premio a una novela. Entonces, eso es esencial tenerlo en cuenta. No es el premio, no es el reconocimiento a una carrera, no es el reconocimiento a una figura o una labor, sino a que en un momento determinado una novela ha gustado más al jurado que otras. Entonces, eso yo sí que lo tenía bastante claro y me permitió relativizar, por un lado, el impacto que estaba teniendo mediático y por otro lado la duración de ese impacto, porque el año siguiente habría otra novela. Y por lo tanto, mi margen para incidir con mensajes, con
con todo lo que se podría realizar de labor literaria o de labor comercial para potenciar mi carrera, duraba un año. La novela estaba ya hecha, por lo tanto no podía hacer más que la promoción, la venta, las firmas, pero sí significaba algo importante, que era que se me daba una oportunidad para hacer algo que yo quería. Y lo que yo quería era publicar otros géneros, no solamente novela, y lo que quería era llegar ya a una profesionalización de lo literario y poder tener la confianza de que podría asentar la literatura como mi oficio, ¿no? Yo había publicado 2 novelas antes, en año y medio, había comenzado a vivir de la literatura, pero era de una forma muy precaria. Y las cosas cambiaron desde Melocotones helados. Pero bueno, como ves, hablo de términos muy sensatos y muy a pie de tierra porque así lo viví. Y porque no hubo una especie de delirio de grandeza, creo, ni de írseme la cabeza, ni de pensar a partir de ahora todo. No, yo sabía que la siguiente novela vendería menos, yo sabía que la oportunidad que tenía se daba una vez en la vida y también que era la oportunidad perfecta para arruinar mi carácter, mi imagen pública, mi carrera y todo lo demás. Entonces, bueno, lo viví con mucho control, con mucha autodisciplina, poco placer, lo disfruté poco. Yo creo que si volviera ahora atrás sabiendo lo que sé, me hubiera permitido un poquito más de ligereza. De goce. Pero me fue muy bien. O sea, es un premio al que yo le estoy muy, muy agradecida en ese sentido porque me mostró además, bueno, fue un año acelerado de la gira de Latinoamérica, de cómo trabajaba a gran escala una gran editorial como es y era Planeta, ¿no? Y también me permitió conocer a Natibel, que era mi finalista y que nadie puede ser más adorable. Y también las críticas feroces que recibe este premio por ser este premio, ¿no? Pasado 25, 26 años aproximadamente, que se dice pronto, y en cambio es una novela muy viva, quiero decir, sigue rodando. ¿Qué la hace perdurar en el tiempo, que no se haya quedado estancada? De hecho, de todos esos años, es, si no me equivoco, la única que sigue teniendo reediciones bianuales o anuales, en bolsillo ahora, en Bucket, como tú tienes aquí, pero continúa viva y continúa además siendo leída, analizada y también estudiada a nivel académico. No soy buena juez de ello. No sé qué es. Creo que hay una parte que fue una apuesta por más lo atemporal que por una moda determinada, por un género determinado. Y creo también que es que habla de temas que nos siguen angustiando, ¿no? Como es la identidad familiar, los secretos, la incapacidad para sobreponerse a lo que nos ocurre en nuestro entorno, cómo nos afecta lo que le ocurre a un hermano, lo que le ocurre a un pariente, a un vecino. Y por último, bueno, pues la importancia de las ideologías, ¿no? De las ideologías transformadoras y destructivas. Identidad, secretos, vamos a adentrarnos un poquito más en la historia y si te parece empezamos situando un poquito a los oyentes que no la hayan podido leer y tengan aquí la oportunidad o la idea de hacerlo. Tenemos 3 Elsas en esta historia. Sitúanos un poquito qué marca cada una de ellas y por qué 3 con el mismo nombre. ¿Qué papel tienen cada una en esta historia? La novela narra la historia de una familia en 3 generaciones y en la primera generación son los abuelos, la segunda generación son los padres y entre los padres hay 2 hermanos y una niña. Y digo una niña porque esa niña en un momento determinado desaparece del mapa. Es la primera Elsa. Y los 2 hermanos van a tener a su vez hijas a las que van a llamar Elsa en honor a su hermana. Por lo tanto tenemos 2 primas y una tía que comparten nombres y apellidos. Eso es importante porque también nos habla del linaje paterno y cómo se pierde muchas veces el segundo apellido, cómo se pierde la huella de la madre, ¿no? Y a partir de ahí está esa relación de rivalidad, pero también de espejo, de que no podemos entender nuestro presente cuando se nos ha privado de información relevante del pasado. Y están sobre todo los secretos familiares y los silencios familiares que no tienen por qué ser terribles ni espantosos, ni sencillamente son silencios. Y el peso de lo no dicho condiciona, deja huecos que la nueva generación intenta llenar o cubrir como puede, y como puede muchas veces es de una forma inadecuada.
Una de las maneras en las que creo vas rellenando estos huecos es precisamente haciendo la novela de una manera coral, en la que vamos cambiando el punto de vista, y esto es clave porque además precisamente, concretamente entre las dos Elsas primas existe bastante juicio la una hacia la otra, ¿no? Y el hecho de que haya esta visión coral nos permite también entender, empatizar con cada una de ellas y entender esta variación, ¿no? ¿Cómo de importante era esta estructura para precisamente llenar esos silencios? Si hay algo importante en la novela es la psicología del personaje y la estructura. Y es lo que además nos salva una novela que tenga un tema mencionado, dicho o analizado 1000 veces de la vulgaridad o de que sea una novela más. En su momento hubo algunos críticos que mencionaron que no les gustaba esa estructura, que les parecía una vivisección y que les transmitía una impresión de una frialdad narrativa enorme. Y eso era lo que yo pretendía. Lo que yo pretendía era que el lector extrajera sus propias conclusiones, porque ya intuía en aquel momento algo que ahora tenemos perfectamente constatados, que era que el lector iba a ser cada vez más protagonista en la construcción de la historia. Dentro de la estética de la recepción, en la que la novela se acaba por definir cuando el lector proyecta en ella su lectura, a mí me parecía que había una clave, y esa clave es lo que yo sugiero, si está bien sugerido, se amplifica y hace que la novela perviva, porque no va a ser lo que yo diga, sino lo que el lector piensa. Y por lo tanto, según el lector vaya creciendo, vaya cambiando, la novela también cambiará. Y creo que eso sí que es algo que he conseguido. De hecho, no he reeditado. Bueno, cuando he reeditado, no he corregido prácticamente nada de Melocotones helados, salvo alguna expresión. Mientras que en otras novelas he hecho una labor de reedición un poco mayor, sobre todo en Diabolus y Música. Entonces, me parece que ahí acerté. Yo tenía en mente la idea de una partitura. Tenía muy cercana todavía la relación con la música y de los silencios en la partitura. Entonces, cada una de las voces completaba o repetía o servía de eco, pero era independiente. Más o menos así fue como lo organicé. Además de las Elsas, uno de los personajes que vamos conociendo y que llena bastante silencios es el abuelo, Esteban. Pero no porque él hable. Exacto, ahí quería entrar un poquito, precisamente qué papel juega y de qué manera en este sentido, sin que él hable, se van rellenando, ¿no? ¿Cuál es su papel principal y cómo lo conjugas con las tres Elsas? El eje de la novela está en lo que ese hombre calla y en lo que va a morirse sin contar. La ventaja del narrador que empleo es que nosotros sí sabemos cuál fue su pasado y sabemos qué es lo que oculta y sabemos que no es exactamente lo que parece. Ni tampoco su relación con la abuela es lo que parece, ni viene de donde parece. Entonces, eso nos permite, desde el pasado, que ya reconstruye la historia, una mirada mucho más privilegiada, mucho más ordenada que la que tienen sus propios descendientes. A mí siempre me ha fascinado eso, ¿no? El que alguien que viene desde fuera de una familia es capaz de captar las dinámicas, los errores, las relaciones de poder, todo aquello con lo que los que estamos inmersos en la propia familia luchamos. Y se ve precisamente porque no se forma parte del clan. Nosotros, por lo tanto, como lectores, tenemos el acceso a esa información que Antonio muchas veces no sabe que está ocultando, pero que es incapaz de decir. Porque en el fondo se avergüenza de gran parte de lo que ha hecho. Sin que, por otro lado, tampoco haya muchas razones por las que nadie tenga que sentir vergüenza. La vida es lo que es. La vida no es un ideal. La vida no es un guión ordenado y planchadito y limpito, ¿no? Ahí dentro, además de la historia del abuelo, hay un momento que a mí me caló bastante, que es ya casi al final, ¿no? Que hace una reflexión él sobre su mujer y se pregunta ya al final de todo si su mujer habrá sido feliz en algún momento, y él se acaba como justificando a sí mismo diciendo, bueno, sí, al final lo que ella quería yo se lo di, ¿no? Me llamó mucho la atención la manera en que se transmitía esa justificación. O sea, es como que en el resto de la novela, al ir cambiando los puntos de vista, vamos entendiendo cómo se justifican unas a otras y se critican, y él en sí mismo se autojustifica de una manera al final que desde fuera lo ves y dices, pero qué morro, ¿no? Casi. Claro, pero es lo que hacemos todos. Es decir,
tendemos, por mucho que nos torturemos o por mucho que haya una imagen negativa de nosotras mismas, lo que tendemos a hacer es siempre a buscar una justificación y a pensar. A mí hay una frase que en los últimos tiempos se escucha por todas partes, que es: lo hizo lo mejor que supo, lo hizo lo mejor que pudo. No, no es verdad. La mayor parte de la gente lo podría haber hecho mejor y lo sabría haber hecho mejor, pero no quiso. Y no quiso porque había una serie de intereses que colisionaban con su propio interés, con su egoísmo, con su vagancia, con su ideología, y no se tomó ese esfuerzo. Y no pasa nada, es decir, no vamos ahora a juzgar con especial severidad cosas que no tienen vuelta de hoja, pero de ahí a justificarlo con hay que entender que lo hicieron lo mejor que supieron. No, vamos a ver. Hay personas que lo hicieron mejor. Hay personas que salieron desde un entorno menos privilegiado que otras y que aún así realizaron ese ascenso, Hay algo que a mí me gusta mucho de algunas novelas del 18, y ahí incluyo a Jane Austen, aunque esté en el 19, que eran novelas morales y hablan del perfeccionamiento moral, hablan de la búsqueda de una misma a través de la mejora. Uh-huh. En el 19 eso cambia y en el 20 cambia por completo, en el que gran parte de la historia que se cuenta en una novela es la degeneración o una historia de redención porque sí, ¿no? Ahí Dostoyevsky nos marcó con un sello muy especial. Pero una cosa es la ficción y otra cosa es la vida. Y a mí sí que me da la sensación de que la mayor parte de las historias familiares, de las historias, en este caso incluso de clan, ¿no?, están basadas en una aceptación de una única versión de los hechos. Y cuando escuchas a la gente que se encuentra en las periferias de la familia, el hijo heroinómano, la hija que no se habla con el resto de los hermanos, la cuidadora, la abuela a la que nadie escucha porque al fin y al cabo solamente se dedicó a cocinar y no tiene nada que contar. Ahí es donde encontramos algunos matices muy interesantes. Y esas historias que ahora empiezan a cobrar importancia dentro del discurso familiar. Ana Caballé, por ejemplo, ha hecho un importante trabajo en la recopilación de las voces de las mujeres. A mí es lo que más me interesa. Y ahí, claro, cuando llegas tú a tu propia conclusión sobre Antonio, dices: a mí me caía bien hasta ahora. Sí, que algo ha pasado aquí, sí, totalmente. Hay un tema que también abres ahí y das a conocer, y me interesa mucho como lo has hecho, que es el mundo de las sectas. Además, me ha gustado mucho cómo has ido relatando esa fase de seducción y a qué perfil de personas es fácil seducir desde este tipo de grupos, digamos. No sé qué proceso de investigación tuviste que hacer, si te has basado en casos reales, si es todo ficcionado, y cómo ha sido para descubrir bien cómo funcionan todo ese tipo de organismos y de sectas. Es que son sota, caballo y rey. Es decir, no hay una gran sofisticación en nada de esto. En lo que se centran de verdad es en escoger bien el nicho, porque ese tipo de mensajes se mandan a colectivos y dentro de esos colectivos se autoseleccionan. Es exactamente igual que otras ideologías y exactamente igual que lo que estamos viendo ahora, que se produce con el aleccionamiento de jóvenes, sobre todo de jóvenes varones, a través de ideologías ultra derechistas, ultra machistas, ultra racistas, ultra todo lo que quieras, ¿no? Entonces, ese mensaje se manda, está en público. Podríamos nosotros, que tenemos la edad de los padres de esos jóvenes, el absorberlo. Podrían las chicas de esa generación absorberlo. Pero hay un rechazo y sobre todo hay un juicio crítico respecto a eso, porque no cubren unas necesidades emocionales que sí que cubren en este sector de algunos jóvenes varones. Uh-huh. Yo pensaba que podríamos haber dejado la secta del Grial atrás hace 25 años, pero lo cierto es que no, que la manipulación ideológica con una promesa determinada, en el caso de las sectas de la salvación de tu alma, en otros casos de la seducción por el poder, por el devolverte lo que te ha sido robado, por ejemplo. En otros casos tiene que ver con una pertenencia, por ejemplo, a un territorio, una idea nacionalista. En otros casos tiene que ver con la idea de pertenecer a una élite o al grupo de los elegidos, ¿no? Uh-huh. Intelectualmente, por sensibilidad, por muchas otras cosas. Hemos tenido también un proceso, por ejemplo, de auge de las ideologías negacionistas, que es incluso de lo científico, que para la mayor parte de nosotros son incomprensibles, pero que en cambio han calado, y se han calado es porque nuevamente funcionan con esa misma estructura. La seducción, el acariñamiento, ¿no?, la forma de hacerte sentir especial, la exclusión, tienes que pertenecer a nosotros porque los otros no te entienden. A partir de ahí el chantaje, tienes a su vez que aportarme aquello que yo busco de ti, el dinero,
el sexo, la influencia, los contactos, todo tú, ¿no? Y a partir de ahí luego ya la vampirización y el desprendimiento de un cuerpo, de una mentalidad o de una cuenta bancaria que ya no sirve. Y un poco también como una necesidad de formar parte de grupo, ¿no? Ese sentirse... Sí, pertenecer a un colectivo. Hay un último personaje que aparece muy poquito, pero me ha llamado la atención precisamente por eso, ¿no? Que es Rodrigo, que es pareja de una de las primas Elsas. Y me ha llamado bastante la atención porque mientras tienes el punto de vista de Elsa, tienes un poco la sensación de que Rodrigo no está a la altura, y cuando tienes la voz de Rodrigo, al final lo ves un poco bueno, no es que le entiendes mucho más, ¿no? Y empatizas mucho más. Pero me llamó la atención porque en Rodrigo detecté como un tipo de masculinidad que me parece que difiere bastante del resto de personajes masculinos de la obra. Es mucho más joven. Es más joven. ¿Había alguna intención ahí al mostrar también ese punto de vista, aunque fuera solo perfilándolo al final? Pero creo que es importante. Lo que va a ocurrir va a ser que, según escuches las versiones más o menos justificadas de distintas personas, tu idea sobre ellas se modificará. Y eso es lo que nos pasa con los narradores en primera persona, o cuando el punto de vista en tercera está muy ligado a un personaje determinado. Rodrigo se lleva unos cuantos años, puede que 60, con el abuelo, o incluso más. Y eso hace que no solamente haya cambiado el perfil de mujer, sino que también haya cambiado significativamente el perfil de hombre, ¿no? O el perfil que pudiera sentirse atraído por alguien como Elsa Grande. Y lo interesante en todos estos casos es qué opina cada uno del otro y qué opina de sí mismo. Y como decía antes, la opinión que tenemos cada uno de nosotros mismos tiende a ser más clemente que cómo se nos ve desde fuera. Y sobre todo la justificación, ¿no? La forma en la que decimos y nos convencemos de cada uno de los actos. Uh-huh. A mí Rodrigo me parece un personaje bastante logrado, teniendo en cuenta además que yo era muy joven y que la capacidad que tenía de observación de mi entorno era mucho más limitada que la que tengo ahora, ¿no? Pero en Rodrigo sí que está esa vulnerabilidad y por otro lado está esa necesidad de proyectar una seguridad. No se siente a gusto en ninguno de los papeles que le asignan. Y por otro lado, bueno, pues queda a nuestra discreción el decidir si ha estado a la altura, ¿no? Es que para mí una de las cosas más interesantes es que todo queda bastante en manos del lector. El propio final, es un final el abierto. Juicio constante de cada personaje, es como que acabas teniendo una responsabilidad muy grande, sí. Que es muy interesante, pero acabas diciendo, menuda nos ha hecho Espido aquí, ahora tenemos trabajo. Es que a mí no me gusta que el lector se sienta cómodo. Es decir, el lector, en todas mis novelas, incluidas La Flor del Norte, Llamadme Alejandra, De la Melancolía, pero sobre todo en las históricas, que muchas veces es abrir el texto, sumergirte y dejar que te lleven, ¿no? Conmigo creo que no se puede o no se debe relajar, porque si espera una lectura en ese sentido es muy probable que se decepcione. Y muchas veces algunas de las críticas que recibo de lectores a los que no les ha gustado la novela, veo, vale, no es tanto que no te haya gustado, como que tú estabas esperando que yo te diera todas las respuestas. Y muchas de estas respuestas tienes tú que interpretarlas a tu aire. Si no te gusta eso, es complicado que puedas entrar en el juego intelectual de la novela, ¿no? Y no estoy muy dispuesta a renunciar a ello, si te soy sincera. Me parece que ahí es donde se encuentra la clave. La clave está en que el lector se involucre más allá de identificarse con un personaje u otro. Porque en los últimos tiempos también tenemos una visión de novela mayoritaria, novela comercial, en la que la clave es dar con el nicho del comprador o del lector y con un personaje principal con el que se identifique inmediatamente. Y a partir de ahí, parte de la labor está ya lubricada, está ya suavizada. A mí eso no me interesa en absoluto. Lo que me interesa es que, como me ha ocurrido a mí en la vida constantemente, las primeras impresiones sean completamente erróneas, tengamos que modificar nuestro carácter, tengamos que modificar nuestro juicio sobre los demás y nuestros prejuicios también sobre los demás. Pues lo has logrado, sí. Me alegra porque... Totalmente. Sí, y sobre todo porque hablamos de una novela que fue un experimento temprano sobre eso.
Totalmente logrado, y ahora sí, llegamos casi al final de la entrevista, pero antes de despedirnos, y déjame agradecerte que hayas venido a nuestra casa de puño y letra esta mañana, sí que te quería pedir, dinos cuál es el libro de cabecera de Espido Freire, que así nosotras también hacemos nuestra propia librería en base a vuestras recomendaciones. Pues... ¿el libro de cabecera o quieres que te hable de algún libro? Venga, uno que te haya impactado en los últimos años. Mi libro de cabecera es un tópico, porque además es el que siempre digo, pero es que es cierto. No es una novela, sino que es una tragedia, y es Hamlet. Y vuelvo a él una y otra vez, porque en los distintos personajes, la interacción, en el propio verso, en las traducciones al español, que te hablan mucho de cómo se interpreta esa tragedia en distintas épocas, continúo aprendiendo. Y he estudiado mucho mujeres escritoras, he escrito varios ensayos sobre ellas, pero es cierto que una y otra vez no recurro tanto a la novela como al teatro. Y dentro del teatro, y de una manera muy destacada, el teatro de Shakespeare. Pues con esa recomendación nos quedamos, y ahora sí, muchísimas gracias por habernos venido a visitar a casa, y esperamos poder verte otra vez próximamente. Claro que sí. Muchas gracias.